Historias de Jack. Empezamos. La primera vez que desperté con sangre en las manos, no recordaba ni mi nombre. No sabía qué día era, ni por qué mi coche estaba atravesado en mitad de la carretera, con el capó humeando y las luces encendidas en mitad de la noche. No sabía por qué tenía los nudillos hinchados, cubiertos de tierra, y un sabor metálico en la boca, como si hubiera estado mordiendo algo que no debía. La radio seguía encendida, repitiendo la misma canción una y otra vez. No reconocía el lugar, ni la ropa que llevaba. Me llamo Jack, o eso decía mi cartera, que encontré tirada bajo el asiento, junto con un par de billetes arrugados y una tarjeta del metro de Seattle. No recordaba haber estado en Seattle. Supuestamente vivía en Portland, solo que, en ese momento, ni siquiera eso parecía seguro. Desde hacía semanas mi vida era como mirar a través de una pecera sucia. Veía algo, pero no con claridad. Cada vez que intentaba hacer memoria, me chocaba contra una pared mental. Fragmentos, voces, a veces imágenes como flashes, una bata blanca, una sala gris, una caja negra, y siempre la misma palabra, X-13. Todo comenzó, creo, 3 meses atrás. Después de perder el trabajo, empecé a frecuentar foros bastante jodidos, rincones ocultos de internet donde la gente no habla con su nombre real. Algunos buscaban trabajo, otros escapaban de la policía. Yo solo quería no pensar. Fue allí donde vi el anuncio por primera vez. ¿Quieres cambiar tu vida? Nosotros podemos ayudarte. Medicación gratuita. Paga en obediencia. Al principio pensé que era una estafa, pero el hilo tenía cientos de respuestas, muchas de ellas anónimas, todas diciendo cosas como funciona, me siento mejor que nunca, es lo único que me mantiene cuerdo. Algunos avisaban de efectos secundarios, pero eran vagos. Un tal Shadow Pound escribió, solo recuerda tomar una al día, no más, no menos, ni se te ocurra parar. Respondí al mensaje y me redirigieron a una web imposible de rastrear, en la Deep Web. Sin nombre, sin logos, solo texto plano y un formulario mínimo. Edad, peso, enfermedades previas, dirección de envío. Ni siquiera pedían nombre real. A la semana recibí una caja negra sin remitente. Dentro, un único blister de pastillas grises, sin marca. En la parte trasera, grabado en el aluminio, X-13. Las instrucciones eran igual de extrañas. Una al día, siempre a la misma hora. Nunca dejes de tomarlas. Bajo ningún concepto mezcles con alcohol o drogas. Nada más. Ni qué hacían, ni de dónde venían. La tomé. La primera no hizo nada. Solo un leve cosquilleo detrás de los ojos. Al día siguiente, igual. Pero al tercero, noté algo. Los colores eran más vivos. Podía leer carteles desde distancias ridículas. Recordaba detalles que antes ignoraba. Matrículas, fechas, conversaciones palabra por palabra. Incluso mis sueños se volvieron lúcidos. Podía controlar lo que hacía dentro de ellos. Era como si mi cerebro funcionase al doble de velocidad. Y me gustaba. Durante las siguientes semanas volví a sentirme útil. Empecé a moverme, a buscar trabajos por mi cuenta. Manejaba sin parar. No necesitaba dormir más de 3 horas. Comía una vez al día. Me sentía invulnerable. Pero no era solo eso. También sentía una especie de urgencia constante. Como si algo en mí quisiera avanzar, moverse, hacer cosas, aunque no supiera el qué. Las lagunas comenzaron después. La primera fue leve. Desperté en el sofá con la televisión encendida y una pizza medio comida en la mesa. No recordaba haberla pedido, ni haberme sentado. Pensé que era el cansancio. Luego fueron más graves. Despertar en moteles que no recordaba haber pagado, en ciudades distintas. Una vez, en la parte trasera de un autobús rumbo a Nevada. Otra, en un parking vacío a las afueras de Salem, con los labios partidos y un fuerte dolor en el pecho, como si me hubieran golpeado, o me hubiera golpeado yo mismo. Mi familia empezó a preocuparse. Mi hermana me llamó llorando. Me dijo que me había presentado en su casa, de madrugada, con la cara desencajada,
los ojos inyectados en sangre, gritando cosas sin sentido sobre una fase 2 y órdenes que no puedo desobedecer, que intenté entrar por la fuerza, que tuvo que cerrar con pestillo hasta que me marché. Yo no recordaba nada. Empecé a grabarme con el móvil. Me dejaba notas de voz. Colocaba una cámara en mi habitación por la noche. Pero cada mañana las grabaciones estaban borradas. Y si intentaba revisar la cámara, solo aparecía estática. A veces ni siquiera eso. Y lo más inquietante, algunas veces me encontraba con heridas que no estaban al acostarme. Cortes limpios en el brazo, como si alguien me hubiera sacado sangre. Pequeños hematomas en los tobillos. Una marca roja en la nuca, como la forma de una ventosa. Nada de eso tenía explicación. Una noche desperté en un edificio abandonado, rodeado de papeles en el suelo. Todos tenían mi letra. Algunos eran dibujos sin sentido. Otros, frases repetidas una y otra vez. Obedece, no pares, no digas nada. Esa misma semana intenté dejar de tomar las pastillas. El tercer día sin ellas, tuve una crisis. Empecé a vomitar sin parar. Mi cuerpo se sacudía como si tuviera descargas eléctricas. Me arañaba los brazos. Veía manchas negras moverse por las paredes. No figuras humanas ni monstruos. Solo formas, como pensamientos que tomaban forma física. Y siempre, esa voz que resonaba en mi cabeza. Sujeto 13. Resistencia óptima. Pensé en ir al hospital, pero algo me lo impedía. Una sensación profunda de que, si contaba lo que estaba pasando, si lo decía en voz alta, algo peor vendría. Y no desde fuera, desde dentro de mí. Volví a tomar una pastilla y todo desapareció. Como si nada hubiera pasado. Como si la pastilla me silenciara y al mismo tiempo me controlara. Un día desperté en mi cocina. Estaba de rodillas, el suelo cubierto de sangre seca y fragmentos de cerámica. El reloj del microondas parpadeaba a las 3 de la madrugada. La luz del frigorífico estaba encendida, la puerta abierta. Todo parecía roto. Los armarios, la mesa, incluso el marco de una foto familiar hecho trizas en el suelo. No me dolía nada, pero las manos me temblaban. A mi lado, en un rincón, yacía el cuerpo de mi perro, Maximum. Su cuello estaba torcido en un ángulo imposible. No ladraba, no se movía, no respiraba. Me quedé allí mirándole, con la mirada vacía. No lloré, no sentí nada. Solo notaba una presión constante en la nuca, como si alguien estuviera presionando desde dentro. Horas después mi madre vino a verme. Llevaba días sin responderle y se preocupó. Entró con su llave y me encontró así, de rodillas, con los ojos abiertos como platos, cubierto de sangre, murmurando frases sin sentido. Me dijo que me había intentado abrazar, que me aparté de un salto como un animal salvaje. Me pidió que la mirara, que le dijera qué estaba pasando. Y no pude, no supe, solo quería que se callara. Gritaba demasiado, me dolía la cabeza. La empujé. No recuerdo hacerlo, pero ella me lo contó después, en uno de los últimos mensajes que me dejó. Me dijo que ya no me reconocía, que no era su hijo, que tenía miedo, que no volviera a buscarla. Después de eso, todo se desmoronó. La web desde donde me mandaban las pastillas desapareció. La dirección daba error. El correo electrónico rebotaba. El foro en la Deep Web fue borrado. Como si nunca hubiera existido. Como si yo fuera el único que quedaba. Y lo peor era que las pastillas se estaban acabando. Conté lo que quedaba. 5 unidades. Me prometí dosificar. Pero en cuanto bajé la dosis, empezaron los síntomas. Al principio eran físicos. Jaquecas insoportables, visión borrosa, insomnio extremo, el corazón latiendo a un ritmo irregular. Pero luego, lo psicológico, la paranoia. Me sentía observado aunque no hubiera cámaras, como si algo dentro de mí estuviera vigilando cada movimiento. Sentía que mis pensamientos no eran míos, que había algo implantado, no algo físico, sino un mandato, una programación. Una noche me desperté con las uñas llenas de tierra. Estaba en mitad del bosque, semidesnudo, rodeado de latas vacías, una pala oxidada
y un agujero en el suelo, a medio cavar. No había cuerpo, o eso quiero creer, pero recuerdo el sudor, el esfuerzo, el peso de la tierra entre las manos. Estaba haciendo algo que no había decidido hacer. Desde entonces, empecé a vagar. Vivía de motel en motel, sin rumbo fijo. Cada vez que me despertaba, estaba en una ciudad distinta, con nuevas heridas, rasguños, golpes, algunas veces con billetes de 20 en los bolsillos, o con mensajes escritos en servilletas. Buen trabajo, 13. Entrega completada. Recibirás más instrucciones. Pero nunca nadie me hablaba directamente. Todo era indirecto. Frío. Como si fuera parte de algo automatizado. Como si yo fuera una herramienta que se activa, hace lo que tiene que hacer y se apaga. Llegué a grabarme mensajes a mí mismo. Uno de ellos me marcó. No soy Jack. El Jack real se ha ido. Lo que queda es el protocolo. Soy el sujeto 13. Estoy cumpliendo el diseño. Intenté borrarlo, pero volvía. Siempre volvía. A veces lo encontraba reproducido solo en mi móvil, sin que yo lo tocara. Una vez lo escuché sonar desde la radio del coche, cuando encendía el motor. Estaba en todas partes, como un eco que no me pertenece. Algunos días me despertaba con una bata de hospital puesta, sin saber quién me la había puesto. Otra vez aparecí en un aparcamiento subterráneo, con vendas frescas en ambos brazos, como si me hubieran hecho extracciones. No había agujas, ni jeringas, ni camillas, solo una nota pegada en el parabrisas. Buen rendimiento, espera contacto. Intenté encontrar a otros, busqué en foros, comenté en Reddit, creé hilos bajo perfiles anónimos. Pregunté por la X13, me respondieron, pero no con información, solo advertencias. Tarde o temprano todos desaparecen. Si llegas a la fase final, ya no hay vuelta atrás. No nos necesitan cuerdos, solo funcionales. Hoy estoy en un sótano. No sé de quién. No sé cómo llegué aquí. Huele a lejía. Hay sangre seca en una esquina y un espejo colgado al revés. Tengo esposas en las muñecas y una grabadora encendida. Me he grabado por inercia, supongo. Sigo hablando aunque ya no espero que nadie escuche. Pero empiezo a recordar. No como recuerdos normales, más bien como si alguien me los hubiera desbloqueado de golpe. Veo una sala blanca. Veo un grupo de personas mirándome tras un cristal. Veo monitores, análisis, informes. Y una mujer de pelo canoso que me sonríe y dice, Sujeto 13 ha demostrado ser el más resistente. Procederemos con la fase final. Y entonces lo entiendo. Yo ya no tengo control. Nunca lo tuve. No fui voluntario. Fui captado, adaptado, programado. La medicación era solo el canal. Una vía para entrar en mí y arrancarme lo poco que me hacía humano. Ya no me importa quién fui, ni si todo esto es real o no. Solo hay una certeza. Hay más como yo. Muchos más. Callados, dormidos, esperando órdenes. Y si estás escuchando esto, si alguien alguna vez te ofrece un trabajo fácil, una pastilla sin marca, un tratamiento sin preguntas, corre, no lo aceptes, no tomes la pastilla. No seas el siguiente, no seas el sujeto 14. Dale like si esta historia te atrapó. Suscríbete para no perderte el próximo experimento. Y cuéntame en los comentarios, ¿aceptarías una pastilla sin saber lo que hace? Me dijeron que en la Deep Web se puede encontrar cualquier cosa, incluso el amor, pero nadie me advirtió el precio que iba a pagar por creerlo. No sé ni por dónde empezar, pero intentaré contar todo tal como sucedió. Porque aunque parezca mentira, lo que me ocurrió es real. Aunque suene a algo sacado de una mala película o de un libro barato. Pero esto pasó, y sigue pasando. Todo comenzó en uno de los peores momentos de mi vida. La pandemia me dejó sin trabajo, y con ello, sin una rutina o un propósito que me sostuviera. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Los mensajes desaparecieron. Las personas con las que antes compartía risas y planes parecían evaporarse. La soledad se instaló en cada rincón de mi casa y de mi mente, lenta y aplastante.
Era un vacío insoportable que me empujó a buscar una vía de escape, algo que me hiciera sentir de nuevo algo, cualquier cosa. Una noche, entre la desesperación y la curiosidad, me adentré en la Deep Web. No sabía muy bien qué esperaba encontrar, pero sí sabía que en el Internet convencional no iba a hallar respuestas. No sé cómo ni por qué, pero terminé en un foro con un título que me llamó la atención. Amor verdadero garantizado. Parejas hechas a medida para ti. Me reí solo, pensando que era una broma o algún tipo de scam. Pero había algo en esas palabras que hizo que mis dedos teclearan rápido para registrarme. Era la promesa de algo distinto, una luz tenue en el túnel oscuro donde estaba atrapado. Al principio todo era raro. La mayoría de los perfiles parecían falsos, fotos robadas de internet, frases hechas, mensajes automáticos. Pero luego apareció ella, Maya. Su perfil no era el típico montaje. La imagen era de una mujer normal, sin poses, sin filtros. Sus mensajes tenían una cadencia natural, casi como si estuviéramos hablando cara a cara. No era la típica conversación superficial. Con ella hablaba de mis miedos, de mis fracasos, de mis sueños rotos. Ella respondía con empatía, con sinceridad. Me sentía escuchado, comprendido, algo que hacía mucho no experimentaba. Con cada mensaje me adentraba más en ese mundo clandestino que no sabía que podía ofrecer algo tan personal. Las noches se hacían más llevaderas. Maya era mi única ventana a un mundo que aún parecía tener un poco de humanidad. Pero pronto, la realidad empezó a mostrar su lado oscuro. Un día, Maya me pidió un favor. No es nada grave, me aseguró. Solo necesito ayuda con un trámite urgente y no tengo a nadie más a quien pedirle. Me pidió dinero. Una cantidad pequeña, decía. Quise decir que no, pero el miedo a perderla, a perder esa conexión que me mantenía cuerdo, me paralizó. Transferí el dinero. No sentí alivio, sino una mezcla de miedo y culpa que me carcomía. Pero lo peor estaba por llegar. Los favores no pararon. Después del dinero vinieron las peticiones de documentos, fotos mías, escaneos de documentos oficiales, información personal, siempre bajo el pretexto de construir confianza, de demostrar que no éramos dos fantasmas en la red. Cada vez que enviaba algo, una parte de mí moría, pero la otra parte, la más débil y desesperada, se aferraba a la idea de que Maya era real, que alguien allá afuera me necesitaba. La paranoia comenzó a colarse en mi vida diaria. Sentía que me observaban, que mis movimientos eran monitoreados. Descubrí que mi identidad estaba siendo usada para crear perfiles falsos, para cometer estafas. Intenté cambiar contraseñas, borrar rastros, pero siempre había algo más. Empecé a investigar más a fondo. Encontré relatos de otras personas atrapadas en la misma red, víctimas de estafas amorosas diseñadas para destruir no solo la cuenta bancaria, sino la confianza, la estabilidad emocional. La Deep Web no era un mundo sin reglas, sino un pozo sin fondo donde la empatía era la mayor debilidad y la moneda más valiosa. Intenté alejarme, cortar todo contacto con Maya, pero no fue fácil. Los mensajes se volvieron amenazantes, un susurro oscuro que me recordaba que ya estaba demasiado dentro para salir sin pagar un precio. Me convertí en un rehén de la red invisible, atrapado en un juego de sombras, donde cada paso en falso podía ser fatal. Y justo cuando pensé que ya no podía hundirme más, ella desapareció. No hubo despedida ni explicación, solo un silencio insoportable que se tragó mi última esperanza. Ahora sé que Maya nunca fue real, que fue una pieza de un mecanismo cruel, un señuelo para pescar almas perdidas. Y yo fui la última víctima en caer en esa trampa perfecta. Perder a Maya fue como sentir que la última llama de mi vida se apagaba de golpe, dejando todo en un frío absoluto. No hubo despedidas ni mensajes finales, solo un silencio que me devoró lentamente. Durante días me aferré al móvil esperando una señal, una respuesta, cualquier cosa que me indicara que no todo había sido una mentira. Pero no llegó nada. La realidad se impuso como un puñetazo. Maya nunca fue real, o al menos no como yo la había imaginado.
Empecé a entender que detrás de esa persona había una red mucho más grande y organizada que usaba el amor como cebo para atrapar a los desesperados, a los que buscan un poco de luz en la oscuridad. Los días siguientes fueron una caída libre hacia un abismo emocional que no sabía cómo detener. Recibí mensajes de otros Jack, otros Maya, otras víctimas que habían sido enganchadas, manipuladas y destruidas. Personas que me contaron historias similares a la mía, de cómo la red se alimentaba de la vulnerabilidad, la soledad y la esperanza rota. Pero lo peor no fue solo el daño emocional o económico. Me di cuenta de que mi identidad estaba siendo utilizada para cometer delitos. Habían creado perfiles falsos con mis fotos y datos. Enviaban mensajes a otros para continuar la estafa, y yo no podía hacer nada para detenerlo. Intenté acudir a la policía, pero la Deep Web es un terreno sin ley, un espacio intangible donde las fronteras no existen y donde las investigaciones convencionales no llegan. Las autoridades parecían impotentes y en ocasiones ignoraban los casos porque no había pruebas físicas o porque los afectados eran pocos y dispersos. En mi intento desesperado por salir de ese mundo, recibí amenazas, mensajes anónimos que decían cosas como: sabemos dónde vives. Si no colaboras, sufrirás las consecuencias. Empecé a vivir con miedo, vigilando cada movimiento, desconfiando hasta de mi propia sombra. Una noche, uno de esos mensajes me indicó que debía hacer un último favor: obtener acceso a una cuenta bancaria para un tercero, sin hacer preguntas. Fue la gota que colmó el vaso. Sabía que si seguía, me estaba metiendo en un pozo sin fondo del que nunca podría salir, pero a la vez sentía que no tenía elección. Cada paso que daba hacia afuera era vigilado. Cada intento de desconexión era bloqueado con nuevas amenazas. Me sentía prisionero de una red invisible que controlaba mi vida a distancia, sin que yo pudiera tocarla ni verla. Llegó un punto en que la desesperación se convirtió en rabia, y la rabia en resistencia. Intenté rastrear los orígenes, buscando cualquier pista que me permitiera acabar con esa red. Pero la Deep Web está diseñada para esconderse, para hacer imposible encontrar a quienes operan en sus sombras. Cada pista que parecía válida se perdía en un laberinto de identidades falsas, servidores encriptados y proxies que desviaban cualquier intento de rastreo. Lo que más me dolía era pensar en todas las personas que seguían cayendo en la misma trampa, en los que no tenían la fuerza ni el tiempo para luchar, que desaparecían en la oscuridad para siempre. Era una red sin rostro, sin corazón, que se alimentaba del dolor y la soledad humana. Finalmente, después de meses de tortura emocional y mental, conseguí desconectarme. Corté todas las conexiones, cambié cuentas, borré perfiles y me aislé del mundo digital. Pero la cicatriz quedó. El miedo no desapareció. Vivía en alerta constante, temiendo que cualquier cosa que hiciera me devolviera a ese infierno. Ahora cuando alguien me habla de amor en la red, siento un frío en el pecho. Sé que en la Deep Web, el amor es solo un disfraz, un juego cruel para atrapar a quienes buscan algo tan humano como la conexión. Por eso te lo cuento, para que no caigas en esa trampa, para que entiendas que a veces la soledad es peligrosa, pero el engaño disfrazado de amor es aún peor, porque en ese lugar oscuro y sin reglas no hay nada real, solo mentiras que se vuelven cadenas. Si alguna vez te ofrecen dinero fácil en la Deep Web, cierra el portátil y vete a dormir. Créeme, hay cosas que no se borran nunca de la mente. Yo lo aprendí tarde y mi hermano no tuvo esa suerte. Me llamo Jack y no te hablo como un narrador. Esto no es una historia para entretenerte. Es lo último que diría a alguien que vivió lo que yo viví. Esta es una advertencia. Para ti. Para cualquiera que crea que lo peor que hay en Internet son los anuncios de apuestas o los vídeos turbios de Reddit. Hace 2 años compartía piso con mi hermano pequeño, Danny. Él tenía 19 años. Yo, 23. Siempre fuimos muy unidos. Nos criamos juntos en un ambiente bastante normal, sin traumas especiales, sin secretos en la familia. Pero Danny era diferente a mí.
más curioso, más digital. Siempre fue el típico que quería saber cómo funcionaban las cosas por dentro. Desmontaba objetos, pirateaba consolas, trasteaba con Linux desde los 14. Mientras yo estudiaba, él exploraba. Tenía esa necesidad constante de romper barreras, incluso las que no debía tocar. Y fue precisamente esa curiosidad la que lo llevó a obsesionarse con la Deep Web. Al principio era un juego, navegar por la parte oculta de Internet, usar Tor, aprender a esconder su rastro. Pasaba horas leyendo foros en inglés, buscando cosas raras, bueno, según él. Me enseñaba capturas de pantallas con títulos que ni siquiera entendía, listados de productos extraños, tutoriales para entrar en servidores cifrados, debates sobre mercados que no deberían existir. Yo no le daba mucha importancia. Pensaba que era como quien ve películas de terror. Lo ves desde fuera, pero no lo vives. Él estaba convencido de que en la Deep Web no todo era ilegal, que también había trabajo, oportunidades que en la Clear Web nunca encontrarías. Él lo llamaba capitalismo sin filtros. Yo lo llamaba estupidez. Entonces encontró un sitio llamado JobCrypt. No aparecía en ningún buscador. Era una página con diseño antiguo, como de principios de los 2000. Solo texto, sin colores, sin logos, muy minimalista. Accedió a través de una invitación en un foro que ni siquiera recuerdo cómo se llamaba. Algo como Onyx Vault o The Backroom. La página ofrecía lo siguiente: trabajos rápidos, bien pagados, completamente anónimos, sin entrevistas, sin jefes. Te registrabas con una clave cifrada, creabas una wallet en una red privada y elegías tareas según tu nivel. Danny hizo su primer trabajo ese mismo día. Transcripción de una conversación de voz. Nada raro. 2 personas hablando en inglés con distorsión de fondo. Lo transcribió, lo subió y al rato le pagaron $200 en Monero. Yo no lo creía. Pensé que era un montaje, pero lo convirtió en euros y nos fuimos a cenar con ese dinero. Esa noche estaba radiante. Y claro, eso fue solo el principio. En los días siguientes le ofrecieron más tareas: clasificar imágenes, traducir correos, rellenar informes. Algunas cosas eran un poco raras, lo admito. Le pedían que etiquetara imágenes sacadas de cámaras de vigilancia, pasillos de hospitales, trasteros industriales, salas de servidores vacías. Otras veces analizaba textos en ruso o árabe, probablemente correos interceptados. Todo muy seco, muy técnico, pero el pago era inmediato y eso lo mantenía enganchado. Recuerdo un día que me llamó a su cuarto y me enseñó una tarea nueva. Tenía que revisar una lista de direcciones IP con fechas y horas y marcar cuáles estaban activas en un momento determinado. Era como hacer trabajo de red, pero sin contexto. Yo le pregunté si no sería ilegal. Me dijo que no, que era para pruebas de servidores o algo así. Pero en su cara había algo que no encajaba, una especie de tensión que no era habitual en él. Poco a poco dejó de hablarme de los trabajos. Seguía haciéndolos, seguía cobrando, pero ya no compartía los detalles. Empezó a encerrarse más en su habitación. Pasaba las noches con auriculares, la pantalla iluminando su rostro, el resto del cuarto en penumbra. A veces lo escuchaba hablar solo, como si se grabara a sí mismo. Otras veces lo encontraba mirando al vacío, sin pestañear, como si hubiera visto algo que no entendía del todo. Una noche, ya casi de madrugada, lo encontré en la cocina, bebiendo agua como si acabara de correr un maratón. Me dijo que no podía dormir, que había aceptado un trabajo importante, uno distinto. Me pidió que no lo juzgara. Me han ofrecido $5,000, dijo. Le pregunté qué tenía que hacer. Solo mirar un vídeo, me respondió. Sin pausas, sin adelantar, una vez sin repetir y luego rellenar una encuesta. Eso es todo. Lo dije en voz alta, casi sin pensarlo. ¿Y qué hay en ese vídeo? Él se encogió de hombros. No lo sé. Solo dijeron que era contenido confidencial, un test emocional. Se graba tu reacción y luego das tu opinión. Evaluación de impacto. Hay que firmar que no se filtra, que no se graba. Intenté convencerlo de que no lo hiciera.
Le dije que eso no era un trabajo, que eso era una trampa, pero ya lo había aceptado, ya estaba hecho. El dinero estaba en garantía. El vídeo solo se podía ver una vez y se autodestruía al finalizar. La encuesta venía justo después. Todo en la misma plataforma, cifrado, cerrado. Esa noche me encerré en mi habitación. No quería saber nada, pero no pude dormir. Escuchaba sonidos a través de la pared, sonidos bajos, murmullos, como una retransmisión mal sintonizada. Luego, el silencio. Después el vómito. Lo escuché correr al baño. Lo escuché ahogarse, escupir, toser. Me quedé tumbado en la cama, mirando al techo, sabiendo que algo se había roto dentro de él. Al día siguiente no fue al ordenador, ni al siguiente. Apenas habló, no comía, no salía. Yo intenté hacerle preguntas, pero no contestaba. Solo dijo una vez, muy bajo, casi sin voz. No era un vídeo grabado. Le pregunté qué quería decir. No respondió. Días después, cuando le pregunté de nuevo, repitió exactamente lo mismo, con la misma voz. No era un vídeo grabado, era en directo, y ahí supe que algo muy jodido, se había metido en su cabeza, y no iba a salir. Desde aquella noche, algo cambió en Dani. Ya no era el mismo. Sus ojos, antes llenos de energía y curiosidad, parecían apagados, como si miraran hacia un lugar invisible para mí. Intenté hablar con él, saber qué había visto, pero él se cerraba. Me decía que no podía contarme, que no era solo un vídeo, sino algo que había ocurrido delante de sus ojos y que ahora lo estaba siguiendo. Dani empezó a desconfiar de todo, de la gente, de internet, incluso de mí. Decía que estaba siendo observado, pero no como en las películas, no con cámaras ni persecuciones. Era algo más sutil, como si sus pensamientos estuvieran expuestos, como si cada reacción suya fuera analizada y medida. Me pedía que apagara el wifi, que no usara el móvil, que no abriera correos sospechosos. Yo lo hacía por él, preocupado, aunque no entendía bien qué pasaba. Un día, cuando estaba más tranquilo, Dani me mostró la encuesta que tuvo que rellenar tras ver el vídeo. No eran preguntas normales. Le pedían detallar qué partes le habían provocado mayor impacto emocional, cuánto tiempo pasó mirando cada escena, incluso si podía identificar patrones en los movimientos o comportamientos de las personas que aparecían. Era como si no solo necesitaran que viera el vídeo, sino que también analizaran su capacidad para comprender y procesar ese contenido. Me contó que después de enviar la encuesta, le ofrecieron otro trabajo similar, esta vez con un pago aún mayor. Pero esta vez no era solo mirar. Tenía que vigilar ciertas transmisiones en vivo y anotar detalles específicos, como un observador. Él rechazó la oferta, aterrorizado, pero sabía que el mensaje estaba claro. Si alguien podía mirar sin romperse, se le seguiría usando. Lo peor vino cuando, una semana después, Dani recibió un sobre sin remitente. Dentro había una foto. Era una captura de pantalla de su propio rostro reflejado en la pantalla del portátil, justo cuando veía aquel vídeo. La imagen estaba nítida, como si alguien hubiera estado al otro lado, vigilándolo. Junto a la foto, una nota escrita a mano que decía: «Gracias por participar. Esperamos verte en el próximo trabajo». Cuando se lo enseñé, Dani ya no pudo esconder el miedo. Dijo que no podía escapar, que ese sitio, JobCrypt, sabía todo de él, de sus horarios, de sus patrones de sueño, de cada pensamiento que le cruzaba la cabeza cuando veía esas imágenes. Me suplicó que borrara todo, sus archivos, sus claves, que destruyera el portátil. Lo hicimos juntos. Pasamos horas formateando discos, eliminando wallets, cambiando contraseñas. Pero nada parecía suficiente. Dani dormía cada vez menos. A veces me encontraba despierto a su lado, murmurando nombres que no entendía, repitiendo fragmentos de la encuesta. Un mes después, Dani desapareció. No dejó nota, no avisó a nadie. La policía revisó su habitación, sus cuentas, su portátil. No encontraron rastro de él, ni pistas claras de a dónde había ido o quién podría haberlo contactado. Solo quedaba un hueco enorme y la sensación de que había sido arrastrado
por algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Yo, desesperado, volví a revisar su portátil. Entre archivos ocultos y documentos cifrados, encontré una imagen protegida por una contraseña. Tras varios intentos logré abrirla. Era un simple texto, una dirección .onion, una nueva puerta a la Deep Web. No la abrí. No quería saber qué había detrás. Desde entonces, cada semana recibo un correo anónimo. No tiene remitente, ni contenido, solo un asunto en mayúsculas. ¿Quieres ver lo que vio tu hermano? Nunca abro esos mensajes. He aprendido que hay trabajos que no se pagan con dinero. Se pagan con pedazos de ti, con partes que no vuelven, y lo peor de todo es que, a veces, no tienes que hacer más que mirar. No sabes lo que es el miedo hasta que vendes algo que ni tú te atreverías a consumir. Esta es la historia de cómo terminé atrapado en algo que ni siquiera entendía al principio. No se trata de fantasmas, ni de persecuciones policiales, ni de una pesadilla paranormal. Nombre esto es más real, más cercano. Es miedo puro, miedo a perder el control sobre lo que creías que eras. Hace 2 años, Víctor y yo compartíamos un piso en una ciudad que parecía devorar a cualquiera que no tuviera un plan. Yo llevaba trabajos sin futuro, jornadas interminables de horas mal pagadas, y Víctor, bueno, Víctor era diferente. Un tipo callado, obsesionado con las redes ocultas de Internet, el lado oscuro donde se mueven cosas que ni te imaginas. Lo veía como un experto, alguien que tenía una llave a un mundo que yo no podía ni soñar. Una noche, después de una jornada más en la oficina, Víctor me soltó una propuesta que parecía sacada de una película. Hay una red, se llama Red Veil. Allí se venden drogas que nadie más tiene, cosas nuevas, sustancias que ni siquiera los laboratorios legales conocen. Es fácil ganar dinero, Jack. Solo tienes que encargarte de la distribución. Yo dudé, claro, pero la desesperación me ganó. La idea de ganar dinero rápido sin preguntas me atrapó. En aquel momento, un billete en mano valía más que cualquier principio. La primera entrega llegó en un sobre térmico, sin nombre, con un polvo blanco al que llamaban línea gris. Víctor me explicó que mantenía despierto y alerta durante días, pero sin el efecto colateral del agotamiento. La vendimos entre conocidos, y el boca a boca hizo que llegaran más pedidos. Era fácil, rápido, y los clientes pagaban por adelantado con bitcoins. Parecía el sueño de cualquiera con las manos vacías, pero lo que parecía un juego se volvió una cadena invisible que me atrapó. Luego apareció Noctis. Esa fue la primera señal de que estábamos metidos en algo oscuro. Noctis no era una droga para sentir euforia o energía, era para desaparecer. Prometía ausencias controladas, una desconexión temporal que supuestamente limpiaba la mente. La mayoría de la gente lo compraba por curiosidad, por evasión, por miedo a enfrentar la realidad. Las primeras reseñas eran extrañas, pero creíbles. Usuarios que hablaban de viajes a otros lugares, recuerdos que no eran suyos, sensaciones ajenas incrustadas en su memoria. Al principio pensé que era invento, paranoia, pero la realidad empezó a superarme. Un mensaje de Karasu 78 me heló la sangre. Mi amigo tomó Noctis y ya no es el mismo. Dice que ve personas que han muerto, que habla con ellas. Se ha vuelto un extraño. Otro, Sara Luz Oscura, me contó que su hermano se arrancó las uñas sin ser consciente, gritando en medio de la noche. Víctor minimizaba las cosas. Decía que esas historias solo aumentaban la demanda, que el miedo era parte del negocio. Pero yo no podía sacudir esa sensación terrible que crecía dentro de mí. Las pesadillas llegaron sin avisar. Soñaba que tomaba Noctis, que viajaba a lugares oscuros dentro de mi propia mente, a recuerdos que no me pertenecían. Despertaba sudando, con un vacío en el pecho que no se iba con café ni con sueño. Entonces un día recibimos una notificación en la plataforma. Noctis contiene subproducto neuroactivo no autorizado, uso experimental, efectos secundarios no evaluados. Nos decían que no podíamos parar, que ya éramos parte de algo más grande, algo que no controlábamos. Después llegaron los sobres negros. Ya no eran simples paquetes, eran cajas rugosas, sin marca,
con frascos sin etiqueta. Una tarjeta simple. Código, seda negra, uso exclusivo. No divulgar fórmulas sin instrucciones, sin advertencias. Solo el frío peso de lo desconocido. Una advertencia desesperada vino de Red Dog, un usuario que parecía saber más de lo que contaba. Seda negra no es droga, es una trampa. Dejad de distribuirlo. Nos están usando. Quise creer que era paranoia, pero un frío me recorrió la espalda. Víctor cambió. Su mirada perdió brillo. Sus palabras se volvieron cortas, sus movimientos mecánicos. Por las noches lo escuchaba murmurar frases incoherentes, como un eco que nadie más oía. Una noche lo pillé en la cocina, a punto de abrir uno de esos frascos negros. Le arrebaté la botella y lo enfrenté. Me dijo algo que todavía retumba en mi cabeza. No somos distribuidores, Jack. Somos sujetos de prueba. Fue la última vez que lo vi. Desapareció sin dejar rastro. Solo quedó su portátil, encendido, con un mensaje. Seda negra, fase 5 activada, distribuidor reemplazado. Intenté escapar. Tiré todo, corté contactos. Pero cada semana recibo un sobre negro sin remitente en mi buzón. No sé quién lo envía. No sé qué quiere. No he abierto ninguno. Todavía. Porque sé que dentro hay algo que no puedo enfrentar. Después de la desaparición de Víctor, mi vida se convirtió en un infierno silencioso. No era solo la ausencia de mi amigo lo que me atormentaba, sino la sensación constante de que algo invisible y oscuro me había atrapado. Un miedo que no se basa en fantasmas ni en amenazas físicas, sino en la certeza heladora de que había cruzado un umbral del que no hay retorno. Intenté borrar todo rastro. Tiré mi móvil, destruí discos duros, borré cada contacto, cada archivo relacionado con Red Veil y la maldita seda negra. Pero la oscuridad no se puede eliminar con un clic. Esa noche, mientras revisaba el buzón con la esperanza de no encontrar nada, vi que había 2 sobres negros idénticos. Uno con mi nombre y dirección, otro con la dirección de mi madre. El peso de ese simple acto me paralizó. No abrí ninguno. No podía. Al día siguiente, recibí un mensaje en un canal cifrado, una invitación a una videollamada a través de una plataforma oscura que ni siquiera sabía que existía. La pantalla se iluminó con la imagen de un hombre que se hacía llamar líder. Su rostro no era visible, solo sombras y una voz profunda, calmada, pero con un tono que hacía temblar hasta al más valiente. Jack, dijo, no eres más que un peón en una partida que no entiendes. Seda negra no es una droga, es un experimento de manipulación mental y control absoluto. Me explicó que la sustancia estaba diseñada para implantar ideas, borrar recuerdos y suprimir la voluntad sin que la víctima fuera consciente. Que nosotros, los distribuidores, no éramos otra cosa que sujetos de prueba, piezas insignificantes en un plan mucho más siniestro. Detrás de Red Veil hay laboratorios secretos, gobiernos corruptos y empresas farmacéuticas dispuestas a todo para crear un arma invisible, continuó. Queremos que formes parte o sufrirás las consecuencias. Me ofreció un trato, ayudarles a expandir la red de distribución a cambio de liberar a Víctor. Le dije que no. La respuesta fue una amenaza velada, una promesa de destrucción. Deja de buscar o perderás todo lo que amas. Esa misma noche, la paranoia se convirtió en mi sombra. Las llamadas perdidas en mi móvil destruido comenzaron a aparecer en mis mensajes de voz en la cuenta que había dejado abierta, con sonidos extraños, susurros y palabras inconexas que me perseguían al dormir. Las luces de mi casa parpadeaban sin razón y sentía miradas que atravesaban las paredes. Buscando respuestas, me sumergí en los rincones más oscuros de la Deep Web, donde las voces eran susurros de terror y desesperación. Allí encontré testimonios de otros distribuidores que, al igual que Víctor, desaparecieron o se volvieron esclavos de sus propias mentes. Historias de familias destrozadas, personas que perdieron la razón y se transformaron en sombras sin voluntad. Uno de ellos, llamado ex-distribuidor, relataba que la adicción a seda negra no era física sino mental, una dependencia creada a través de la manipulación química.
Los usuarios se convertían en autómatas, ejecutando órdenes sin memoria ni conciencia. Una noche volví a casa y encontré la puerta cubierta con un mensaje escrito en una sustancia oscura, pegajosa, imposible de quitar. «Deja de buscar o serás el siguiente», decía como una sentencia. Mi corazón latió con fuerza mientras las sombras de la calle parecían alargarse hasta dentro de mi hogar. Las noches eran peores. Voces susurraban desde las paredes, pasos que no estaban, y en el reflejo de la ventana vi a alguien que no era yo. Empecé a dudar de mi cordura, pero no podía detenerme. Un día, entre los archivos cifrados que dejara Víctor, encontré un video oculto. Era él, desesperado, con la mirada perdida y la voz temblorosa. Decía que Seda Negra tenía varias fases y que la fase 5, o fase de reemplazo, implicaba la sustitución total del distribuidor por un doble controlado, una marioneta que seguiría las órdenes de quienes manejaban el experimento. Comprendí entonces que ya no era yo, que la persona que llamaba Jack estaba siendo borrada lentamente. Al poco tiempo, noté que amigos y conocidos evitaban mi mirada, que sus palabras eran frías, evasivas. Sabía que estaban siendo manipulados o amenazados. El aislamiento me devoraba, pero no podía rendirme. La última vez que miré el buzón había más sobres, y uno llevaba una foto. Era Víctor, pero sus ojos eran vacíos, como si ya no fuera él, como si alguien más habitara su cuerpo. Escribo esto ahora, en la oscuridad de un apartamento que siento como una celda. Sé que pronto tocarán a mi puerta, y que detrás de ella no habrá nadie más que la oscuridad. Porque a veces el mayor terror no está fuera, sino dentro de uno mismo. No esperaba que unas cartas encontradas en la Deep Web pudieran destruir todo lo que creía saber de la realidad. Llevo años dedicado a coleccionar antigüedades. Para muchos son solo objetos viejos, pero para mí siempre han sido fragmentos de vidas que merecen ser recordadas. Es una obsesión, lo admito. Una búsqueda constante de piezas con historia. Sin embargo, lo que descubrí hace poco fue más que un simple hallazgo. Fue un descenso a un misterio que cambió mi forma de entender aquello que colecciono. Todo empezó como tantas otras veces, perdiéndome en los rincones más ocultos de la Deep Web. Buscaba información sobre objetos raros, esos que ni siquiera aparecen en catálogos o museos. Fue entonces cuando topé con un enlace. El archivo del anticuario. No esperaba gran cosa. Pensé que sería un blog o quizá un lugar para compartir fotos y datos de colecciones. Pero no, lo que encontré fue algo mucho más inquietante. El archivo contenía cartas. No simples correos electrónicos ni posts, sino cartas manuscritas, digitalizadas con gran cuidado. Estaban fechadas durante los últimos 2 años y todas firmadas por un tal Elias, un anticuario de un pueblo europeo del que no había referencias claras en ningún mapa ni guía turística moderna. El nombre del pueblo parecía olvidado, como si el tiempo mismo lo hubiera borrado. Leí la primera carta con curiosidad. Elías relataba la llegada a su tienda de un reloj de bolsillo antiguo, roto, con una inscripción que no conseguía descifrar. Decía que cada vez que lo sostenía, el tic-tac del reloj parecía alargarse, como si el tiempo se estirara y se hiciera más denso a su alrededor. No era solo una metáfora. Él describía una sensación física, un peso en el aire que le provocaba inquietud. A pesar de eso, no podía apartar la mirada del reloj. Lo llevaba siempre encima. La última línea de esa carta me dejó un escalofrío. No lo dejo nunca lejos de mí. En la siguiente carta, Elías hablaba de una muñeca de porcelana que recibió como parte de un lote. Describía cómo los ojos de la muñeca, pintados a mano, parecían observarlo sin importar en qué rincón la colocara. Comentaba que, a veces, sentía que la figura se movía ligeramente cuando no la miraba directamente, aunque no había nadie más en la tienda. La carta estaba llena de dudas y una extraña sensación de temor que no podía disimular. Esa mezcla de fascinación y miedo me recordó a la delgada línea que a menudo separa la pasión de la obsesión. Luego llegaron las cartas sobre una vieja cámara fotográfica, de las de carrete, con un aspecto casi olvidado.
Elías contó que al revelar las fotografías, estas no mostraban escenas normales, sino siluetas borrosas y sombras que parecían moverse y cambiar en cada imagen. Pensé que quizá eran errores o efectos de la luz, pero sus palabras tenían una urgencia que me hizo sentir que había algo más oscuro detrás. Lo que verdaderamente me atrapó fue cuando las cartas comenzaron a cambiar de tono. Elías ya no hablaba solo de objetos, sino de sensaciones y presencias. Mencionaba sombras que veía al fondo de su tienda, sonidos apenas perceptibles como susurros entre los estantes, y una creciente sensación de que los objetos le pedían algo, como si quisieran comunicarse con él de una manera que no comprendía del todo. Describía noches sin dormir, vigilando cada pieza con paranoia creciente, como si alguna guardara una voluntad propia y oscura. Fue en una carta fechada meses después que Elías confesó que apenas salía de la tienda. Su mundo se había reducido a ese espacio cerrado y evitaba el contacto con casi todo el mundo. Solo atendía a unos pocos visitantes, siempre con precaución, casi con miedo. En esa carta me relataba algo que me heló la sangre. La llegada de un pequeño espejo de mano, sin marco ni inscripción, con el cristal gastado y opaco. Elías contaba que ese espejo no reflejaba la tienda ni su imagen. En cambio, mostraba una habitación oscura, con paredes cubiertas de marcas extrañas que él no podía identificar. Decidió dejarlo en un rincón, ignorándolo, pero al día siguiente el espejo había cambiado de lugar, apareciendo sobre el mostrador sin que nadie hubiera entrado. A partir de entonces, se sintió observado a través del cristal, como si algo al otro lado quisiera traspasar la superficie. Durante una noche, escribió, despertó con la sensación terrible de que una presencia intentaba salir del espejo. Leí esa carta varias veces, cada palabra impregnada de una mezcla de miedo y fascinación que me costaba explicar. Me preguntaba qué clase de persona y qué clase de objetos podía haber para que todo eso fuera posible. Y lo peor era que Elías parecía haber perdido el control sobre la tienda, sobre sí mismo y sobre aquello que había comenzado como una pasión. No hubo más cartas después de esa. La última estaba cortada a mitad de frase, como si alguien o algo hubiese interrumpido la escritura. Intenté buscar información sobre Elías y su misterioso pueblo, pero no encontré nada claro. El lugar parecía deshabitado o incluso borrado de registros recientes. Eso solo aumentó mi obsesión por entender qué había pasado con ese hombre y con los objetos que coleccionaba. Estas cartas no son solo relatos de un anticuario cualquiera. Son una advertencia, un aviso velado sobre el peligro que puede suponer obsesionarse con lo desconocido y con aquello que el tiempo quiso enterrar. Intenté profundizar en el misterio de Elías y su tienda, pero cuanto más buscaba, más me perdía en un laberinto de silencios y lagunas. El pueblo donde supuestamente vivía parecía suspendido en el tiempo, como si hubiera sido olvidado por todos. No aparecía en las guías turísticas ni en los registros oficiales. Solo algunas referencias dispersas en archivos antiguos hablaban de un lugar casi abandonado, con una población que había ido desapareciendo poco a poco hasta casi no quedar nadie. Las cartas continuaban, aunque con un tono cada vez más desesperado. Elías relataba que había recibido un libro extraño, sin título ni autor, encuadernado en cuero oscuro y desgastado. Al abrirlo, todas las páginas estaban en blanco, excepto una que apareció misteriosamente con una frase escrita con tinta roja que decía: «No busques respuestas donde solo hay preguntas». Esa frase parecía una advertencia, un mensaje oculto en ese objeto que no encajaba en ninguna lógica. Conforme avanzaba en la lectura, notaba cómo Elías describía síntomas que iban más allá del miedo común. Ataques de ansiedad, episodios en los que perdía la noción del tiempo, confusión y una creciente sensación de que la realidad a su alrededor se deformaba. Escribía que algunos objetos parecían alterar su percepción, haciendo que el mundo se volviera extraño y hostil. En una carta particularmente angustiosa, describía una pequeña estatua tallada en madera, de aspecto rudimentario, que le causaba un frío intenso cada vez que la miraba. Decía que el aire alrededor se volvía pesado, casi irrespirable,
y que a menudo sentía una opresión en el pecho que le impedía respirar con normalidad. La estatua, según él, parecía tener un efecto tangible, algo más allá de lo psicológico. En esa misma carta, Elías mencionaba un extraño visitante, un hombre que apareció un día sin previo aviso, con un porte inquietante y silencioso, que dejó sobre el mostrador una caja cerrada con llave y no pronunció ni una palabra. Desde entonces, Elías empezó a notar ruidos metálicos durante la noche, como si algo se moviera o arañara dentro de la tienda cuando todo estaba en calma. La presencia de ese hombre y la caja cerrada parecían marcar un punto de no retorno. Elías escribía que sentía que no estaba solo, que algo lo vigilaba constantemente, algo que no podía ver pero que llenaba el espacio con una tensión insoportable. Su escritura se volvió errática, las frases cortas y a menudo incompletas, como si la propia ansiedad y el miedo se filtraran en cada palabra. La última carta fue especialmente perturbadora. Terminaba en mitad de una frase, como si hubiese sido interrumpida abruptamente. No sé cuánto más resistiré. Siento que los objetos ya no son míos, sino que me poseen a... Después de leer eso, decidí que tenía que encontrar ese pueblo y esa tienda. Quería entender qué había pasado con Elías, pero lo que encontré me dejó sin aliento. La tienda estaba abandonada, cubierta de polvo y moho, con la puerta cerrada con tablas desgastadas. No había señales de vida, ni rastros recientes que indicaran que alguien había estado allí. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Los vecinos, escasos y reservados, apenas querían hablar del anticuario. Algunos murmuraban historias vagas sobre desapariciones y sucesos extraños, pero nadie parecía querer entrar en detalles. El ambiente era pesado, como si una sombra invisible cubriera el lugar. Desde entonces, no dejo de pensar en esas cartas y en Elías, en cómo un hombre puede quedar atrapado en una obsesión que consume la realidad misma, transformando su vida y el entorno en algo irreconocible y aterrador. No hay fantasmas ni cámaras ocultas, ni persecuciones desesperadas. Solo un hombre y una colección de objetos que guardan secretos que jamás deberían ser revelados. Si alguna vez te cruzas con el archivo del anticuario en la Deep Web, no lo abras. Hay puertas que es mejor dejar cerradas. Nunca pensé que un simple mensaje en la Deep Web podría costarme la vida de mi hijo. Esta es la historia que no quería contar, pero que ahora necesito compartir. Porque a veces, la desesperación lleva a las personas a lugares donde ni siquiera pueden imaginar las consecuencias. Hace 6 meses, mi vida cambió para siempre. Mi hijo Tomás, un niño lleno de energía y sueños, empezó a sentirse mal. Al principio, era solo cansancio, una tos insistente, nada que pareciera grave. Pero el deterioro fue rápido. En apenas semanas, su piel comenzó a palidecer, sus ojos perdieron el brillo y el dolor en el costado se volvió constante. Las visitas al hospital se multiplicaron. Médicos, pruebas, análisis que nunca terminaban de dar un diagnóstico claro. Finalmente, llegó el golpe. Su riñón estaba fallando y el daño era irreversible. La única salida era un trasplante, urgente, pero la lista de espera era interminable. Meses, tal vez años, en los que el cuerpo de Tomás se debilitaba día a día. Ver cómo su salud se desvanecía me rompía el alma. Ver cómo se apagaba la luz en sus ojos era como morir un poco cada día. Intenté buscar soluciones. Me acerqué a asociaciones, a médicos privados, a quien fuera. Pero no había forma rápida ni segura de conseguir un riñón para él. Fue entonces cuando, en uno de esos foros en Internet, alguien me habló de la Deep Web. Nunca le había dado mucha importancia. Pensaba que era solo un mito, un espacio para hackers o delincuentes. Pero esta persona me aseguró que allí había mercados donde se podían comprar órganos sin papeleo, sin listas de espera. Pensé que era imposible, pero la desesperación hace que la lógica se nuble. Aprendí a acceder a la Deep Web. No fue fácil ni rápido. Descargué software específico, estudié protocolos de seguridad y me sumergí en ese submundo oscuro, lleno de pantallas negras,
códigos y mensajes cifrados. Navegar allí era como entrar en un laberinto sin salida. Foros secretos, mercados ilegales, anuncios con precios absurdos, vendedores anónimos que parecían salidos de una película de terror. Después de días, encontré lo que buscaba: un mercado de órganos humanos. Allí, entre anuncios y fotografías, vi la oferta que podría salvar a Tomás. Contacté con un vendedor llamado El Cirujano. Su reputación, por lo que pude leer, era la mejor en ese ambiente. Al menos, eso decían. Me pidió informes médicos de Tomás, fotografías, análisis, todo para asegurarse de que el riñón sería compatible. Nos enviaron contratos encriptados, instrucciones precisas para hacer un pago con criptomonedas y detalles del procedimiento. Todo parecía profesional, demasiado profesional para ser verdad. Pagamos una fianza exorbitante, todo el dinero que pudimos reunir, sin garantías, solo con la esperanza de que esa fuera la salvación. Pasaron los días y la espera se hizo insoportable. Cada vibración del móvil era un latido de esperanza o miedo. No dormía, no comía. Solo pensaba en Tomás y en ese riñón que prometían entregar. Y entonces, el silencio. El cirujano desapareció. Las cuentas dejaron de responder, el mercado se cerró y nuestro dinero se esfumó en la nada. Intenté buscar ayuda. Rastreé mensajes, contacté a otros usuarios, pero todos habían sido estafados o peor. Algunos habían desaparecido. Pero entonces recibí un correo sin remitente. Contenía una imagen borrosa, pero reconocí el lugar. Una habitación blanca, una mesa quirúrgica. Y allí estaba Tomás, vendado, con una mirada vacía, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. La realidad se volvió aún más aterradora. Intenté acudir a la policía, pero sin pruebas sólidas, sin datos concretos, nadie quiso creerme. Mi familia empezó a romperse. Mi mujer me acusaba de obsesión, de poner en riesgo todo lo que nos quedaba. Perdí mi trabajo por ausentarme y no poder concentrarme. Tomás volvió a casa semanas después, pero no era el mismo niño. Callado, distante, con una mirada que helaba la sangre. Yo sabía que había cruzado una línea, que la desesperación me había llevado a un mundo donde no solo se trafica con órganos, sino con vidas. La foto de Tomás en esa fría habitación blanca había cambiado todo. Lo que comenzó como una estafa se había convertido en una pesadilla real, tangible, que me arrastraba a un mundo donde la vida humana se negociaba sin escrúpulos ni piedad. Los días siguientes fueron un infierno. Esperaba noticias, mensajes, señales, pero solo había silencio, hasta que una noche mi teléfono vibró con un nuevo correo. No era un mensaje habitual, sino un archivo encriptado que tuve que abrir con herramientas que ni siquiera sabía usar. Dentro había un vídeo. La imagen era borrosa y temblorosa, pero reconocí a Tomás. Estaba tendido en una mesa improvisada, rodeado por hombres con capuchas, susurrando palabras en un idioma que no entendía. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor frío, y sus ojos reflejaban un miedo profundo. Mi corazón se paralizó. Sabía que estaba vivo, pero también que estaba atrapado, secuestrado para algo terrible. Esa grabación era un grito desesperado, un mensaje cruel para que no buscara ayuda. Intenté ir a la policía con la grabación, pero la realidad fue cruel. Me dijeron que la Deep Web era un terreno difícil, que las pruebas digitales eran frágiles y que sin una denuncia formal y evidencia concreta, poco podían hacer. Me encontré solo, enfrentando un monstruo invisible. Mi mujer, agotada y destrozada, empezó a alejarse. Me reprochaba mi obsesión. Decía que estaba destruyendo la familia, pero yo no podía dejar de buscar respuestas. Entonces llegaron las llamadas. Voces distorsionadas, susurros en la noche, mensajes codificados que me ponían los pelos de punta. En una de esas llamadas me dieron una dirección y una hora. Si quería ver a Tomás, debía acudir solo y sin avisar a nadie. La desesperación me cegó. Fui a ese lugar, un edificio abandonado en las afueras, cubierto de grafitis y sombras.
Toqué la puerta, pero nadie respondió. Cuando estaba a punto de irme, un hombre surgió de la oscuridad. «No puedes salvarlo», me dijo con voz grave. «No sin pagar más». Me entregó un papel con una cuenta para una transferencia de una cantidad astronómica. Me advirtió que si no pagaba, perdería a Tomás para siempre. Volví a casa destruido, sin saber qué hacer. Finalmente, transferí el dinero. Semanas después, Tomás apareció en nuestra puerta, apenas reconocible, delgado, con cicatrices visibles y con una mirada vacía, casi como si fuera un extraño. Los médicos dijeron que su cuerpo estaba destrozado, que necesitaría años para recuperarse físicamente. Pero lo peor era su mente, silenciosa, perdida, atormentada por un horror que no podía expresar. Intenté reconstruir nuestra vida, pero el trauma nos había destrozado. La policía seguía sin avances y la prensa no mostró interés. Buscando respuestas, encontré relatos similares en foros clandestinos. Familias destrozadas, víctimas secuestradas para extracción forzada de órganos, redes criminales que operaban sin miedo. Comprendí que había entrado en un juego macabro, donde el dinero compra vidas, pero también destruye almas. Un día, mientras revisaba correos antiguos, recibí un nuevo mensaje, un listado con nombres y fechas. Eran víctimas de esas redes, desaparecidos sin explicación. Entre ellos vi un nombre que me heló la sangre: Tomás. No pude dormir esa noche. Entonces decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Contacté con expertos en seguridad informática y activistas que luchan contra el tráfico de órganos. Pero el miedo era palpable. Esos grupos eran poderosos. Tenían conexiones que impedían que la ley los tocara. Mientras tanto, Tomás mejoraba físicamente, pero su mente seguía atrapada en aquel lugar oscuro. Tenía pesadillas constantes, se despertaba gritando y evitaba cualquier contacto. Una noche escuché voces en casa. Al abrir la puerta, encontré a dos hombres encapuchados que me advirtieron que dejara de buscar. Fue la amenaza más clara hasta entonces. Sabía que había traspasado un límite, que estaba en peligro, pero no podía renunciar a mi hijo. Con el tiempo, la línea entre la realidad y la pesadilla se difuminó. Vivía con miedo constante, vigilando cada movimiento, desconfiando de todos. Esta historia no tiene un final feliz. No hay justicia ni redención, solo una advertencia para quien escuche. No busques en la Deep Web para salvar una vida, porque detrás de esa pantalla negra hay monstruos reales, sin rostro ni alma, que cazan y destruyen sin piedad. Y cuando entras en ese mundo, corres el riesgo de perderlo todo. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.